a partir de los objetos, modificaciones al entorno, plantas y animales, así como a residuos o huellas que resultan de estas actividades, ya sean los procesos de producción, modificación, utilización o reutilización, voluntaria o involuntariamente por los seres humanos. En este sentido, bueno, es una rama de la antropología y su misión principal consiste en desentrañar lo que subyace en las ideologías, las estructuras de pensamiento, el simbolismo, los patrones espaciales y sociales, así como los sistemas de representación de las sociedades del pasado. Debido a esto, pues la arqueología debe de adoptar un enfoque interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario para comprender plenamente el abanico sociocultural de las civilizaciones humanas que han habitado nuestro mundo. Considerando además la diversidad histórica y cultural y biológica del estado de Veracruz, es necesario realizar investigaciones que aborden aspectos de la vida prehispánica en esta región. En este sentido, la presente mesa incluye 4 participaciones, 4 ponencias, que si bien tienen como base la arqueología o el dato arqueológico, se fundamentan en sus perspectivas y alcances inter-, multi- y transdisciplinarios. Se contemplan las ventajas y dificultades al realizar trabajos conjuntos con otras disciplinas, enfocados en diversas temporalidades y aspectos de la arqueología veracruzana. Bueno, para empezar, vamos a contar con la participación de la doctora Virginia Arieta Baizabal. Ella es investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, con la ponencia El sitio Olmeca de San Lorenzo bajo la lupa del enfoque multiescalar. La semblanza curricular de la doctora Arieta, bueno, ella es arqueóloga por la Universidad Veracruzana, maestra en estudios mesoamericanos y doctora en antropología, ambos grados otorgados por la UNAM. Durante 2015 y 2016 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Veracruzana. Actualmente es investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana y dirige el proyecto arqueológico Sociedades Olmecas, Sitio San Lorenzo Tenochtitlan, que incluye una estrategia de vinculación comunitaria y comunicación pública, Memoria para el Futuro. Es docente en la licenciatura en Arqueología en la Facultad de Antropología y de la Maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruzana. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos nacionales e internacionales y desde 2005 fue colaboradora del proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlan, dirigido por Ann Cyphers. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el reconocimiento al perfil deseable PRODEP. Es autora de libros, capítulos de libros, artículos científicos y de divulgación. Ha dictado medio centenar de conferencias y ponencias a nivel estatal, nacional e internacional. Y por 2 años consecutivos ha recibido el reconocimiento al desempeño docente en el área de investigación por la Universidad Veracruzana. En 2021, el INAH le otorgó el premio Alfonso Caso a la mejor investigación en arqueología por el libro Dinámica y Desarrollo de la Población Olmeca de San Lorenzo, en coautoría con Ann Cyphers. Adicionalmente, es miembro del comité editorial del Instituto de Antropología y de la revista de divulgación La Ciencia y el Hombre de la Universidad Veracruzana. Bueno, vamos a dar paso a esta mesa. Las preguntas las vamos a dejar para el final, para una sección final. Así que, adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Redes sociales. ¿Sí se escucha bien? Sí, creo que ya, ¿verdad? Bueno, pues en efecto, el título es El sitio Olmeca de San Lorenzo bajo la lupa del enfoque multiescalar. Este enfoque pues tiene que ver mucho y en vinculación, gracias, con la geografía, la economía, la demografía y la ecología, como vamos a ver en esta ponencia. Bueno, los estudios arqueológicos sobre el tamaño, densidad y dinámica de la población son importantes para comprender de manera mucho más integral el desarrollo de sociedades antiguas. De gran importancia son los estudios centrados en el preclásico, sobre todo los enfocados en las fases más tempranas, es decir, el preclásico inferior, pues ellos van a evidenciar los primeros procesos en el desarrollo de una sociedad. Admitimos que es complicado. Sin embargo, conocer los primeros eventos demográficos es un paso inicial para extrapolar la información y comprender de mejor manera sus implicaciones, es decir, las posibles causas de origen y crecimiento, el fenómeno del apogeo y el proceso de la decadencia de las sociedades. Hasta el momento, el área maya, la zona oaxaqueña y el altiplano central
han sido foco principal de investigaciones arqueológicas con encuadre demográfico, específicamente los estudios sobre cálculos poblacionales que se enfocan en los periodos clásico y posclásico. No obstante, en los últimos años se ha desarrollado un estudio sobre densidad y dinámica poblacional en la costa del Golfo que ha proporcionado información importante sobre la sociedad más antigua de Mesoamérica, la Olmeca de San Lorenzo. Ubicado en las tierras bajas del sur del Golfo de México, desde hace mucho, el sitio de San Lorenzo ha provocado interés de la arqueología, que busca explicar fenómenos de la sociedad responsable de realizar y trasladar las majestuosas cabezas colosales, aplicar relleno para la construcción de arquitectura monumental e influir en una población numerosa dentro y fuera de su hinterland, entre otras cosas. El estudio sobre densidad de habitantes en San Lorenzo proporciona algunos elementos clave que son relevantes para los tópicos mencionados. En este sentido, conocer, comparar las perspectivas, objetivos, métodos de investigación y resultados de los estudios enfocados en cálculos poblacional de otros sitios del preclásico en Mesoamérica que no son olmecas es la tarea básica para comprender el desarrollo y los cambios poblacionales de San Lorenzo durante el preclásico inferior. Específicamente para San Lorenzo se requieren documentar y comparar varias tendencias. 1. ¿Por qué aumenta la población exponencial en la escala del sitio que comienza en la fase San Lorenzo A, es decir, 1400 a.C., con cúspide en el 1000 a.C.? 2. Explicar la diferenciación de tamaños y materiales constructivos de los conjuntos domésticos asociados a la distribución de población interna del sitio, que cambia en cada fase de ocupación. Y 3. Comparar la escala, el tamaño de la población y las áreas de viviendas de San Lorenzo respecto a sus contemporáneos mesoamericanos durante el preclásico inferior. Para ello, recurrimos al modelo multiescalar. Siguiente, por favor. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre han existido cuestionamientos sobre las características y los procesos de cambio que tienen efecto en los grupos de individuos al que pertenecemos. Por tal motivo, el término población estará definido de manera biológica y sociocultural. Mientras que la primera hace referencia a un conjunto de organismos bióticos, humanos, vegetales o animales, que coexisten en el mismo espacio y presentan una serie de atributos que les son exclusivos, la noción de las ciencias sociales o humanas en torno a la población señala al individuo como una unidad social que forma parte de un grupo cohesionado por características históricas, lingüísticas y culturales. En este sentido, las disciplinas científicas suelen enfocar sus objetivos a una propiedad de la población. Por ejemplo, la ecología se enfoca en la relación entre la población y el medio ambiente, mientras que la demografía trata del estudio cuantitativo o estadístico de las poblaciones humanas buscando explicar su dinámica, tamaño y estructura. De especial interés para el presente trabajo son ambas concepciones, ya que para el estudio de las poblaciones antiguas, la arqueología necesariamente debe de correlacionar las características de tamaño y distribución con el entorno y con los diversos factores socioculturales. Durante la década de los 60 y 70, permeaban los estudios enfocados al cálculo total de la población en estrecha relación con la complejidad social para entender el surgimiento de las sociedades urbanas. Desafiando estas ideas, Roberto McCormick Adams, en 1966, fue uno de los primeros en estudiar y proponer que las bases de la transición y conformación de las primeras ciudades, así como su organización socioeconómica y política, está en su población y en las redes interpersonales. Es decir, diversos factores como la migración, las relaciones políticas, la organización socioeconómica, el intercambio, la religión, se ven reflejados en el patrón de asentamiento a diferentes escalas. Sostiene también que las instituciones de una sociedad cambian como respuesta a los desafíos y épocas de crisis, en donde la cooperación y las relaciones interpersonales se vuelven el único camino para el cambio. Esto un poco lo que nos mencionaba el doctor. Durante la década de los 90 del siglo pasado y principios de este siglo XXI, ha habido un esfuerzo por comparar poblaciones mesoamericanas bajo el enfoque de la acción colectiva o la acción cooperativa, por ejemplo, el uso del espacio. Dicha perspectiva enfatiza que el tamaño es un factor clave que determina la variabilidad en la organización de las sociedades a gran escala. Una sociedad organizada colectivamente con un gobierno fuerte y sólido se asocia con una mayor inversión en bienes públicos, infraestructura, mercados, plazas, calles, entre otros.
Las formaciones colectivas tienden a ser más grandes que las menos cooperativas. Bajo este mismo enfoque se desarrollaron modelos sobre la escala de asentamiento en arqueología. Siguiente, por favor. Centrado en la relación entre la población y el área poblada, considerando la interacción entre las redes sociales y la infraestructura, bajo la idea de que las ciudades han sido las unidades socioeconómicas fundamentales de las sociedades humanas en todo el mundo y en todos los momentos de la historia. De acuerdo a lo anterior, la teoría de escala de asentamientos, o multiescalar, o multivariante como también se le llama, puede desarrollarse y probarse en contextos de sociedades antiguas con datos arqueológicos, partiendo de la premisa que los asentamientos humanos son, en primer lugar, redes sociales incrustadas en el espacio con interacciones sociales internas que superan con creces las interacciones externas. De esta forma, la teoría de escala de asentamientos proporciona un vínculo entre lo social y lo espacial, el patrón de asentamiento y aspectos socioeconómicos de las ciudades en todos los tiempos. Dicho modelo ha sido probado por datos arqueológicos en la cuenca y ahora lo pensamos mostrar en la costa del Golfo. Siguiente, por favor. En resumen de esta parte teórica, el enfoque multiescalar tiene como base la necesidad de entender los fenómenos socioculturales en múltiples niveles simultáneamente, integrando escalas temporales y espaciales para comprender la dinámica de las sociedades. Particularmente no es de nuestro interés la dinámica y surgimiento de las urbes. Siguiente, por favor. Según el modelo, las escalas observadas a nivel arqueológico tienen que ver con 1. La relación entre la población y el volumen de monumentos públicos, y 2. Las viviendas en los asentamientos urbanos con una alta población tenían un tamaño de área más grande que el promedio. Con respecto al primer punto, el modelo de escala sostiene que la construcción de monumentos públicos debe ser proporcional con la relación a la población, pues se sugiere que los grupos cooperativos más grandes producen por persona y por unidad de tiempo que los grupos más pequeños. Con relación a la segunda premisa, en torno a la relación tamaño de la población, tamaño de las viviendas, la producción debe escalar de la misma manera o en proporción per cápita, porque en la mayoría de las sociedades los hogares son la base de la producción y el consumo. Para este punto, arqueológicamente las superficies, los pisos de las residencias domésticas se muestran como la representación del factor socioeconómico de la población de estudio, ya que su distribución, tamaño, función y materiales constructivos son medidas que representan la producción de actividades de la interacción diaria y el área donde ocurren estas interacciones. De acuerdo a lo anterior, para explicar los procesos de crecimiento, desarrollo y declive de poblaciones antiguas, se requiere de una serie de cálculos previos, geoestadísticos y a través de sistemas de información geográfica, tal es el caso del número de pobladores, la densidad poblacional, el volumen constructivo, el tamaño de asentamiento y el área de las viviendas. La estimación y el análisis de la población se basa en el cálculo del área del sitio, la vivienda, como elemento empírico principal de la investigación arqueológica con el apoyo de información etnográfica e histórica. Siguiente, por favor. Bueno, esto que se mencionó teóricamente lo vamos a poner a prueba en San Lorenzo, partiendo de la premisa de que San Lorenzo es una urbe, como ya hemos mencionado en otras publicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo al modelo multiescalar, va a haber un incremento tanto en el tamaño de la población, vivienda y sitio a través del tiempo, desde el nivel intrasitio a nivel regional y a nivel interregional. Entonces, vamos a ver la siguiente, por favor, cómo tendría que ir incrementando en tamaño estos tres factores que les menciono: población, vivienda, asentamiento, desde su origen, 1800 a.C., en la fase más temprana, Jochi Bajío, hasta su decadencia en el 1000 a.C., pero también como estamos trabajando y para fines de ponerlo a prueba a nivel interregional, pues vamos a también sumar el preclásico medio y el preclásico tardío. Y a nivel espacial, siguiente por favor, vamos a ver cómo va incrementando su tamaño, no solo a nivel del tiempo, sino también a nivel interno del sitio, a nivel regional y a nivel interregional. Siguiente, por favor. Los factores que tomamos en cuenta son el tamaño del asentamiento, el tamaño de los conjuntos habitacionales, el tamaño de las casas o viviendas, los materiales constructivos, el volumen, número de pobladores y densidad poblacional. Esto
únicamente para trabajar en el sitio de manera interna. Sin embargo, para hacerlo a nivel regional, interregional, hay unas pequeñas complicaciones porque no todos los sitios del preclásico cuentan con los datos o los cálculos que tenemos para San Lorenzo. Siguiente, por favor. Entonces, a nivel interno, vamos a ver no solo cómo crece de manera interna, sino cómo va creciendo o cómo se va comportando su tamaño o este modelo multiescalar dentro del sitio en diferentes niveles, es decir, en la cima, en las terrazas y en la periferia. Y lo que está subrayado es lo que podemos observar ya a nivel interno. Siguiente. Es esto, ¿no? Mostrar cómo los cambios dentro de la capital de San Lorenzo y mostrar este enfoque teórico multiescala. Siguiente, por favor, para posteriormente compararlos con otros sitios del preclásico. Esto se hizo ya de manera muy breve porque ya también se ha comentado en otros eventos o en otras publicaciones. Hemos logrado obtener los datos de San Lorenzo a través de diferentes técnicas o metodologías, ya sea programa de excavaciones intensivas o a través de un programa de prueba de barrenos, que es lo que ustedes pueden ver en la imagen. Se aplicaron 2.602 pruebas de barreno a una distancia de 20 metros cada una, lo que nos da poder observar más de 25.820 estratos que alcanzan profundidades hasta 18-20 metros, y eso a su vez nos permite identificar pisos de casas, que es las que podemos medir, calcular, observar, ¿no? 1.651 en los diferentes sectores dentro del asentamiento. Siguiente, por favor. Bueno, así es como podemos observar el crecimiento interno del asentamiento a través de sus diferentes etapas de ocupación. Por supuesto, la amarilla es la etapa más temprana. Vemos cómo se distribuye la población y las viviendas en la parte central y cómo estas van aumentando de tamaño, pero también distribuyéndose espacialmente, haciendo que el asentamiento crezca hasta la fase de auge, que es el 1200, y su decadencia, que no hemos podido explicar por una ocupación posterior que arrasó todo lo que hay constructivamente después del 1000, entonces eso complica las explicaciones sobre la decadencia del sitio. Pero esta imagen es importante porque nos muestra cómo va aumentando las unidades domésticas, por lo tanto la población, el tamaño de estas y el tamaño del asentamiento. Siguiente, por favor. Lo vemos también a través de las etapas constructivas. Vemos los rellenos. Mientras que en la etapa desde el 1800 a.C. hasta el 1400 se habían depositado 1.300.000 metros cúbicos de relleno, vemos cómo va incrementando el tamaño en volumen, 4 millones de metros cúbicos de relleno, para finalizar en 8 millones de metros cúbicos de relleno, que por supuesto implica una gran organización, un gobierno centralizado que pudiese pues manejar no solo toda la mano de obra. Siguiente, por favor. Bueno, eso es aquí como a partir de esta información, yo la resumo en esta tabla para que vean cómo a lo largo del tiempo el área de asentamiento, el volumen, las unidades domésticas, los conjuntos domésticos, que son los datos que hemos podido obtener para el sitio, van creciendo y van subiendo su escala. A partir de la información expuesta sobre la población, el asentamiento y la vivienda de San Lorenzo, y otros sitios que vamos a observar ahorita, cuyo auge fue en el preclásico, podemos observar diversos procesos a diferentes niveles. En primer lugar, se puede analizar a través del enfoque multiescala a la población, el asentamiento y a la vivienda del sitio de forma diacrónica, es decir, cómo se incrementaron en tamaño y número a través del tiempo. En segundo lugar, se puede aplicar esta misma perspectiva en un marco macro e interregional y comparar los datos referentes al auge de San Lorenzo con otros sitios contemporáneos. De esta manera, se pretende ampliar nuestra comprensión del papel de San Lorenzo a nivel regional y el desarrollo de las sociedades preclásicas. Respecto a esta primera parte a nivel intrasitio, se observa una clara correlación entre el aumento de la población, el incremento en el tamaño del asentamiento, el incremento de unidades domésticas y el auge y el apogeo del sitio. Es decir, hay una relación positiva entre la escala de la población, asentamiento y vivienda para la etapa de auge en San Lorenzo y las actividades colectivas que se emprendieron.
Del 1800 al 1000 a.C., la población aumentó de 1.200 personas a 14.700. El asentamiento creció de 56 hectáreas a 775 hectáreas. Y el tamaño promedio de los conjuntos habitacionales pasó de 1.300 metros cuadrados a 1.500 metros cuadrados. La modificación del terreno, la construcción de las terrazas y la aplicación de los rellenos implicaron la planificación y organización de la población para extraer y trasladar los sedimentos, una actividad necesariamente cooperativa que empezó desde la etapa más temprana y continuó hasta el final de la etapa de auge. Es decir, dicha organización colectiva perduró y se hizo cada vez más fuerte a través de 8 siglos, como es común en las urbes más antiguas. Desde los primeros siglos se estableció la diferenciación social, política y económica que se expresa en la distribución espacial y se observa exaltada en el apogeo. Por lo tanto, los conjuntos domésticos de mayor tamaño se ubicaron en la parte más alta y central de la meseta y en ocasiones fueron elaborados con materiales de importación y de lujo, mientras que las unidades domésticas independientes, conjuntos de menor tamaño, fueron manufacturados en grava y arena, lo que nos permite también observar cuestiones socioeconómicas. Siguiente, por favor. Aquí cuando comparamos todos estos datos a nivel interregional, entonces otros sitios del preclásico, vamos a obtener observaciones importantes. Y aquí solo hago la alusión que voy a marcar en este momento, que no se toman en cuenta sitios que no tienen datos empíricos como el Mirador y la Venta Tabasco. Siguiente, por favor. Esta es una tabla que no se ve mucho, pero bueno, ya está publicada, donde hacemos toda una búsqueda e investigación de los datos que tenemos de todos estos elementos que ya he mencionado, del tamaño de población, asentamiento, etcétera, para otros sitios del preclásico. Es decir, a nivel interregional, el ejercicio comparativo del tamaño de la población únicamente toma en cuenta las estimaciones que derivan de datos empíricos, como mencioné. El Mirador, ubicado en el área maya, no se incluye debido a la ausencia de cálculos demográficos explícitos, así como a la finalidad de observar el trazo de escalabilidad en San Lorenzo respecto a otros sitios del preclásico, pues no tomamos en cuenta información que sí se tiene de sitios del clásico y posclásico, como Tikal o Teotihuacán. De igual forma es importante mencionar que, de acuerdo a los datos examinados de otros sitios del preclásico, no contamos con información completa sobre los 3 elementos a analizar. Siguiente, por favor. El tamaño de la población, el asentamiento y la vivienda. Es decir, como se observa en esta tabla comparativa, solo las investigaciones en San Lorenzo han aportado datos sobre el número de habitantes, el tamaño y el volumen total del asentamiento, el número y tamaño de los conjuntos domésticos. Siguiente, por favor. Como se puede ver en esta gráfica sobre tamaño de la población, San Lorenzo fue el sitio con mayor número de pobladores durante el preclásico inferior. Siglos después, en el preclásico tardío, la población del Ceibal casi alcanzó la cifra de 9.000 habitantes y la de Cuicuilco llegó a superarla para el preclásico tardío. Siguiente. Respecto al tamaño del asentamiento, San Lorenzo abarcó un área de 775 hectáreas durante su etapa de auge y no existió un sitio contemporáneo de tal magnitud. La meseta de San Lorenzo, siguiente, tiene un volumen de 8 millones de metros cúbicos de relleno. Y de acuerdo con recientes investigaciones, para el preclásico medio, es decir, una fase después, Aguada Fénix tuvo un volumen de hasta 4 millones de metros cúbicos. Y lo mismo sucede con el tamaño de las viviendas. Siguiente, por favor. O las unidades domésticas. El promedio de los conjuntos domésticos de San Lorenzo es de 3.549 metros cuadrados, mientras que en Loma de Terremoto, en la Cuenca de México, durante el preclásico tardío, el tamaño era de 600 metros cuadrados. Siguiente, por favor. Esta es la parte de los conjuntos domésticos. Y siguiente. El escalamiento o el modelo multiescalar a nivel regional e interregional parece ser una característica general de un sistema urbano. La primera capital olmeca de San Lorenzo exhibe una relación entre la escala del asentamiento y el tamaño de la población, tal y como se observa en las ciudades antiguas y modernas. Como hemos podido observar, la magnitud del trabajo reflejado en el tamaño de la población, asentamiento y vivienda, y también este trabajo cooperativo que mencionaba al principio, invertido durante la etapa de auge en San Lorenzo, no se asemeja con ningún otro sitio durante el preclásico. De tal modo que los datos que aquí se presentan sobre la primera capital olmeca proporcionan un recurso sólido
para investigar el surgimiento y dinámica de los primeros centros urbanos en Mesoamérica. Gracias. ¿Listo? Bueno, ahora tomo el micrófono yo. Para presentar nuestra segunda mesa, es importante mencionar que las ponencias que escucharán en esta mesa que denominamos multi, inter y transdisciplina desde la arqueología en Veracruz, pues son trabajos con estas características que surgen del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. En ese sentido, pues le voy a dar la palabra al doctor Irad Flores García, aquí presente. Él nos traerá a la ponencia documentos diversos y reformulaciones metodológicas en el estudio de la historia de la arqueología del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, en coautoría con la maestra Cecilia del Mar Zamudio Serrano de la Facultad de Antropología. Y menciono una semblanza del doctor. Él es arqueólogo egresado de la Universidad Veracruzana con estudios de maestría y doctorado en la ENA y en la UNAM, respectivamente. Ha trabajado en diversos proyectos arqueológicos en los estados de Guanajuato, Campeche y Veracruz, Tamaulipas, Estado de México. Sus intereses profesionales han girado en torno al estudio de la escultura, las formas de organización sociopolítica y las relaciones interregionales de la Huasteca prehispánica, además de temas relacionados con la reapropiación y resignificación del patrimonio arqueológico. Actualmente, el doctor realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana con un proyecto de preservación de los materiales arqueológicos y rescate de la memoria histórica en el instituto. Te doy la palabra, Ira. Bueno, buenos días todavía. Lo que voy a presentar aquí este día es pues yo lo considero a ver, permítanme tantito, una reflexión que ha surgido a partir de desarrollar un proyecto justamente que es de preservación de materiales arqueológicos que estoy llevando a cabo en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, ¿no? Y que justamente ha provocado que, pues, como en todo proyecto de investigación, pues hagamos cambios, ¿no? Y por eso estamos planteando aquí esta idea de las reformulaciones metodológicas, ¿no? En el caso específico de la historia del instituto, de la arqueología del instituto. Ok, antes de pasar, bueno, me parece importante mencionar que algunos antecedentes muy básicos del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Este es un instituto que se funda en 1957, bueno, que se integra más bien a la estructura universitaria. Sin embargo, tenía antecedentes, no surge así de la nada, sino que, bueno, en 1937 el gobierno del estado de Veracruz pues funda o tiene una oficina de asuntos indígenas dentro de la cual pues se llevaban a cabo algunos trabajos que podríamos llamar también arqueológicos. Y bueno, esta oficina fue cambiando de nombre y de categoría hasta que en 1950 asume el de Departamento de Antropología y era dependiente de la Dirección General de Educación del Gobierno del Estado. Es ya en 1957 que este Departamento de Antropología pasa a formar parte de la Universidad Veracruzana e ingresa con la categoría de instituto, ¿no? Este instituto, bueno, obviamente tiene la finalidad principal de generar conocimiento relacionado con el patrimonio cultural y, bueno, estaba orientado a atender algunas problemáticas sociales y también la protección y conservación y difusión de este mismo patrimonio, ¿no? Bueno, las aportaciones en particular a la arqueología, porque bueno, es lo que yo me estoy centrando, del instituto desde las primeras investigaciones han sido varias, ¿no? En la parte de investigación, bueno, se exploraron y se hicieron expediciones e investigaciones en diferentes sitios arqueológicos, algunos tal vez sean más conocidos como las Higueras, el Zapotal, etcétera. Sin embargo, obviamente no fueron los únicos. También llevó a cabo actividades como, bueno, generar espacios o acondicionar espacios para mostrar parte de este patrimonio arqueológico, como el caso de
del espacio donde se encuentra ahora la escultura del Mictlantecutli y del Zapotal, que bueno, justamente vemos una foto en la parte de aquí abajo. Y en otro caso, bueno, también se realizaron, no podríamos llamar registros en el sentido oficial, pero sí como una especie de inventario o registro fotográfico de algunas piezas, bueno, de diversas piezas arqueológicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la que estamos viendo es una escultura huasteca que, bueno, vemos en el momento en el que fue tomada la fotografía, se encontraba al aire libre, en un área verde, y bueno, a mí esta pieza en particular se me hace interesante porque es una pieza que está publicada en el catálogo de Beatriz de la Fuente sobre escultura huasteca, pero que pues la calidad de la fotografía pues es distinta, es un poco menor a esta. Y esta pieza actualmente se encuentra en el Museo de la Cultura Huasteca de Tampico, Tamaulipas, ¿no? Entonces, es una foto, pues la verdad que, pues no, yo que me dedico un poco a la escultura huasteca, no la había encontrado en ningún lado, porque en el catálogo de Beatriz de la Fuente solamente se ve la parte de atrás, ¿no? Y está como recargada en una pared. Y entonces, bueno, esta es interesante porque pues la registra de una manera más detallada, ¿no? Y bueno, hablando de, pues, en general de la antropología, pues bueno, también se dedicó a parte de las actividades del instituto, pues tiene que ver con la divulgación del conocimiento en diferentes espacios, ¿no? Aquí vemos una imagen de, bueno, de lo que eran una escultura que, bueno, en el antiguo Museo de Antropología de Jalapa, se encontraba en los jardines, y bueno, esto era a nivel local. Y bueno, también vemos que en ámbitos internacionales también tuvo impacto las investigaciones del instituto, ¿no? Bueno, el proyecto que estoy realizando actualmente como una estancia postdoctoral lleva por nombre Preservación de Materiales Arqueológicos depositados en el Instituto de Antropología, ¿no? Utilizo la palabra preservación porque contempla diferentes partes de un proceso, ¿no? Que van desde la conservación, la protección, la contextualización y la divulgación, ¿no? En este sentido, bueno, cada uno tiene algunos objetivos específicos, como, bueno, en la parte de conservación, asegurar integridad física, detener algunos daños que se estén generando, cambios de embalajes, etcétera, ¿no? Para la parte de protección, pues bueno, tiene que ver con la organización de los materiales de unas formas más actualizadas, pero sobre todo la parte del registro, ¿no? En este sentido, bueno, el proyecto y el instituto está llevando a cabo el registro dentro del Sistema Único del Registro Público de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos del INAH precisamente, y esto le da pues un carácter más oficial a oficial más bien a este registro, ¿no? Y bueno, la parte de contextualización y divulgación, bueno, cae dentro de la idea que está detrás de esto es darle un uso social a todo este trabajo de las etapas anteriores, y bueno, tiene que ver o está interesado el proyecto en contextualizar las investigaciones que se han hecho del instituto, ¿no? Si se dieron cuenta, el instituto se funda en 1957 y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es de 1972. Entonces, digamos, hay como un desfase, por lo menos en las formas oficiales de cómo se hacía la arqueología antes de esta ley, que bueno, estaba dictada por principios científicos, obviamente, pero a partir de la promulgación de la ley, pues se regula de una manera muy específica, ¿no? Entonces, la investigación sobre los materiales, pero no solo sobre los materiales, sino también sobre los proyectos, sobre los archivos, sobre las personas que estuvieron trabajando, pues es parte del trabajo de contextualización de los proyectos dentro de la arqueología que se llevaba a cabo del instituto, ¿no? Y bueno, finalmente hay actividades de divulgación diversas, bueno, como ponencias como este caso, y algunos productos multimedia, y se ha realizado una exposición, ¿no? Con todo esto, bueno, a lo que se aspira también un poco, ese es el otro objetivo del proyecto, es rescatar parte de la memoria histórica del instituto a través justamente de la revisión de materiales
y de la contextualización de los proyectos en los que se obtuvieron esos materiales. Es importante mencionar también que este proyecto pues, cuenta con autorización del Consejo de Arqueología, ¿no? Bueno, los documentos trabajados, ¿no? Que esta es la parte que me interesa. Había una parte muy bien planificada que tenía que ver con el trabajo de los materiales arqueológicos, que bueno, implica obviamente pues un trabajo en laboratorio, hacer inventarios, estar revisando los embalajes, cambiando en el momento que sea necesario, realizar análisis que sean pertinentes, registro fotográfico, etcétera, ¿no? También se han estado consultando los informes del archivo técnico del instituto para cotejar pues, los materiales que estamos encontrando en el laboratorio con el proyecto y los informes, ¿no? Y entonces establecer esta vinculación de manera más clara. Y también, bueno, algunos diarios de campo que se encuentran dentro de este mismo archivo técnico, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de los informes, se han estado digitalizando. Y bueno, también se contemplaba en esta parte de la contextualización de los proyectos arqueológicos lo que hacer registro de testimonios orales, ¿no? O sea, la idea era entrevistar a los investigadores que habían planteado los proyectos y personas que habían trabajado en ellos, ¿no? De una u otra manera. Entonces, bueno, para este trabajo es justamente en el cual, yo lo estuve planteando, yo lo planteé de inicio, sin embargo, fue con ayuda de la maestra Cecilia del Mar, que me ayudó a elaborar los guiones de entrevista, aparte de entrevistas semiestructuradas. Se hicieron diversos guiones, bueno, diferentes guiones de acuerdo a los perfiles de los entrevistados. Tuvimos investigadores, estudiantes que participaron en estos proyectos haciendo sus prácticas de campo y también personal administrativo, ¿no? Hasta ahora solamente se han realizado 3 entrevistas justamente a un investigador, a un estudiante que participó en un proyecto y a un personal de apoyo en otro proyecto arqueológico, ¿no? Después de hacer la entrevista, algo que nos interesaba era pues, que la entrevista no se quedara solamente grabada. Entonces, bueno, hicimos la parte de la transcripción de 2 de estas entrevistas y después se hizo un análisis a modo de testimonios que dieron como resultado la redacción y bueno, aceptación de un artículo que se llama Evocando el pasado, Memorias de la Arqueología en la Universidad Veracruzana, en una revista de la misma universidad, donde bueno, se presentan no solamente los testimonios, sino que se ve un poco este proceso administrativo en el cual el Instituto de Antropología, que ahora está separado del Museo de Antropología de Jalapa, ambos pertenecientes a la universidad, y que de inicio pues esta división no existía, ¿no? Entonces, este ejercicio fue interesante porque a partir de contextualizar un proyecto arqueológico, resulta que este proyecto y algunas problemáticas que se detectaron con respecto a los materiales estaban relacionados justamente con esta división administrativa entre instituto y museo, ¿no? Algo también, bueno, que es que obligó a una reformulación metodológica, bueno, desde mi punto de vista, fue que dentro de uno de los laboratorios de arqueología se localizó un archivo fotográfico, ¿no? Específicamente de diapositivas. El proyecto contemplaba la búsqueda de imágenes, la búsqueda de fotografías, sin embargo, bueno, este archivo sí fue una sorpresa porque, bueno, aparte se encontró unas cédulas que son como de tipo etnográfico, que también contienen material fotográfico, pero las diapositivas, que son más o menos 2.300 de este archivo, pues presentaba imágenes que muestran trabajos arqueológicos en campo, materiales, algunos de estos materiales también a manera de registro que se habían obtenido en excavaciones o recorridos, procesos también del traslado de algunos monumentos que ahora se pueden observar en el Museo de Antropología, pues sobre todo monolitos. Hay imágenes de cómo fueron hechos los traslados. Bueno, también hay unas obras arquitectónicas que están ahí.
algunos de tipo etnográfico porque documentan ferias, festividades en algunas comunidades cerca de Jalapa y bueno, algo que se puede llamar como fotografía etnográfica, ¿no? Estas diapositivas en general tenían un estado de conservación bueno, yo creo que un 70% de ellas tenían un buen estado de conservación, el otro 30% pues sí presenta características que tienen que ser atendidas. Y justamente fue esto lo que llevó a una aproximación hacia otras áreas del conocimiento y a una capacitación, ¿no? La verdad es que yo de inicio pensaba en que las diapositivas las iba a limpiar así con un trapito seco y nada más sacudirles el polvo y ya, pero bueno, nos pusimos esto, pues para hacerlo de manera un poco más profesional, nos pusimos en contacto con la Fototeca de Veracruz, del gobierno del estado, y pues nos dieron un taller de capacitación de conservación y estabilización de diapositivas y bueno, ya nos enseñaron un poco cómo es el proceso. Aquí vemos algunos de los estados de algunas de diapositivas, no son todas. Están montadas generalmente sobre un marco de cartón, aunque no necesariamente, hay otros marcos de otros materiales. Pues aquí se alcanza a ver unas imágenes de las que representan, bueno, las que capturan. Si se dan cuenta, tienen datos anotados en el marco, sin embargo, este no es el caso de todas. Y bueno, parte de este taller, y que bueno, a mí me causaba un poco de escozor, la verdad, era que parte del proceso de estabilización y conservación pues, es retirar el marco de cartón, ¿no? Entonces yo la verdad es que me resistía un poco a hacerlo porque tenía pues datos anotados, ¿no? A veces tienen el nombre de quién tomó la foto, la fecha, sí dice dónde está tomada la foto o más o menos qué representa, a veces no tienen nada, pero nos explicaba la persona, el curador que nos fue a dar el taller, que pues justamente el cartón, pues en Jalapa es bastante húmedo, pues guarda humedad, genera hongos y estos se le pasan al soporte y a la emulsión, ¿no? Entonces que es parte del trabajo justamente retirarlo, ¿no? Entonces bueno, yo con mucho dolor lo hice, pero justamente bueno, aquí está parte del proceso, ¿no? Este es el curador de la fototeca, Salvador Flores. Aquí está un poco el proceso de limpieza. Aquí, bueno, hubo participantes, investigadores del mismo instituto. Bueno, algunas yo, después de que la verdad ya les había pasado el trapito seco, así como una limpiada superficial y que pensé que ya estaban limpias, pues bueno, ya cuando se limpió con la solución que nos indicaron, pues se vio pues que no, que sí guardan suciedad, que pues no se ve así y que no se quita tan fácil. Y bueno, aquí un poco el resultado, ¿no? De cómo quedan, las montamos después sobre un marco de plástico, se quita el de cartón, se pone uno de plástico y bueno, justamente este material evita la proliferación de hongos, ¿no? Bueno, después de este proceso de limpieza y estabilización, pues se sigue otro que es el de digitalización, en el cual también se hizo en la Fototeca de Veracruz. Llevamos las diapositivas que se limpiaron durante este taller y se hizo el escaneo de las imágenes, ¿no? Ahí la verdad es que yo también, bueno, tenía la idea de que pues, era solamente agarrar un escáner pues, normal, poner las diapositivas y escanearlas. Pero bueno, ahí aprendí que hay escáneres especiales justamente para diapositivas, que bueno, se ponen unas guardas especiales. Obviamente hay que hacer ahí establecer unos parámetros de digitalización para que queden de la mejor manera, ¿no? Y después viene un proceso de limpieza digital también, ¿no? Porque pues se puede hacer, ¿no? Algo importante también es que durante este proceso de limpieza, que implica el retiro del marco, pues se hace una cédula de intervención, ¿no? Entonces en esta cédula se anotan todos los datos tanto de físicos que se observan de la diapositiva, o sea, sobre qué está montada, si presenta algunos daños, los datos justamente que tiene anotados en el marco, si es que los tiene. En algunos casos las traen impresas sobre el marco la fecha de revelado y el número del carrete, y esto ayuda, por ejemplo, a ubicarlas en el tiempo. Sin embargo, no todas tienen estos datos. Estas son diferencias, digamos, de acuerdo al lugar donde fue revelada la diapositiva en su momento. Ya cuando se abre, pues la diapositiva misma trae el otro número, que a veces coincide con el impreso en el marco, a veces no.
Y bueno, finalmente se hace un proceso de catalogación, ¿no? La verdad es que es también un trabajo bueno, aquí nos dimos cuenta que es un trabajo de investigación y que es mejor si se hace de manera colegiada, ¿no? Porque, por ejemplo, el curador cuando nos decía en la cédula, tienen que llenar qué es lo que se ve en la imagen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, decía, no, pues son 2 personas paradas de pie, con pies, cabezas olmecas al fondo y una bandera de México, ¿no? Pero pues resulta que algunos, pues sí reconocemos que uno de los personajes es Alfonso Medellín Senil, y bueno, también un poco la pregunta era, pues, ¿dónde se encuentran, no? Y entonces, bueno, esto implica, pues, hacer una investigación. Aquí se hizo, a mí estas fotos en particular me llamaron mucho la atención, porque formaban parte de un mismo carrete de fotografías. Eso lo pude identificar por la fecha de revelado y por el número de carrete. Y pues yo veía mariachis, en una explanada, voladores de Papantla con esta escultura y unas cabezas olmecas en un espacio que no reconocía cuál era, ¿no? Entonces ahí sí utilicé Google Imágenes para tomar la foto y la metí en Google Imágenes y justo fue con eso que pude identificar que esto es el pabellón de México en la Feria Mundial de Nueva York de 1964, ¿no? Ya la maestra Cecilia había identificado, bueno, que esta escultura, que es como pues, de la Tierra, pues se encuentra en Nueva York, que es como muy emblemática, en Brooklyn, y bueno, ahí conectamos todo, ¿no? Y ya buscando en internet, pues otras fotografías de la Feria Mundial de Nueva York de ese año, pues ya se veía el pabellón de México completo, aunque no se veían las cabezas, ¿no? Entonces eso permitió ubicarlas en el tiempo y pues saber que estas cabezas se fueron y que fue uno de los investigadores, bueno, el director en ese momento del Instituto de Antropología, acompañando las piezas, ¿no? Y bueno, algunos resultados de este proyecto pues han sido, bueno, obviamente el análisis y registro de materiales arqueológicos, se está diseñando una base de datos para registrar algunos de los materiales arqueológicos y que si se quieren consultar algunos de ellos no se tengan que manipular físicamente, sino que primero en la base de datos pues se han llevado a cabo algunas pues actividades de difusión como esta ponencia y otro tipo de eventos, una exposición fotográfica donde justamente pues es resultado de las imágenes intervenidas, de las diapositivas intervenidas, y la publicación de los testimonios orales, ¿no? Entre otras cosas. Ok. Y bueno, pues todo esto un poco para redondear, pues cómo impacta, bueno, pues que este es un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, ¿no? O sea, un proyecto que sí de inicio se consideraba principalmente arqueológico, pues fuimos tocando, bueno, ha ido tocando diferentes instituciones y diferentes ramas. Se ha tenido que ir adaptando y modificando en los términos metodológicos sobre todo, y pues bueno, ha llevado tanto al trabajo interdisciplinario e interinstitucional, ¿no? Porque pues está el instituto, las entrevistas, la maestra Cecilia del Mar, pues es docente en la Facultad de Antropología, INA con el registro y Fototeca de Veracruz con el trabajo de las fotografías, ¿no? Y ya solamente, pues, pensando un poco a futuro, pues este archivo fotográfico, pues sí implica un compromiso por parte del instituto para su conservación y resguardo. Este ejercicio, pues, implica la catalogación, que bueno, nos dimos cuenta que es un trabajo, pues, también arduo, porque consiste en, bueno, entre otras, identificar y sistematizar la mayor cantidad de metadatos de cada fotografía, porque bueno, estos describen el contexto, contenido y estructura de los documentos a través del tiempo, sirven para identificarlos y sobre todo facilita su búsqueda, administración y control de acceso, ¿no? Y esto me lleva como a la última parte, como un poco también reflexiva, sobre estas políticas de acceso abierto y derecho humano a la ciencia de la UNESCO, donde establece que justamente pues, todo resultado de investigación científico pues debe de estar accesible a la comunidad, porque finalmente ese es el objetivo de la ciencia, ¿no? Generar conocimiento para que sea accesible, ¿no? Y bueno, pensando en el caso específico de las fotografías, pues bueno, obviamente es un acervo valioso que concentra parte de la historia de la arqueología y la antropología del Instituto de Antropología de la Universidad, pero sobre todo también pensar en un catálogo digital posibilita continuar con el registro fotográfico sistematizado
de las investigaciones actuales, ¿no? Es decir, no se piensa como un catálogo final que solamente vaya a estar conformado por estas fotografías que ya están, sino que esté abierto para integrar a las de nuevos proyectos, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos ahora con la doctora Yamile de la Cruz Lira López. Ok, resumen. Okay. Bueno, la doctora va a participar con una ponencia titulada El desarrollo prehispánico del Valle de Maltrata a partir de la interdisciplina. Bueno, una semblanza breve de la doctora. Bueno, ella es egresada de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Realizó estudios de doctorado en la Universidad Libre de Berlín, en el Instituto Latinoamericano y en el Estudio de Química Inorgánica dentro del grupo de Arqueometría. Desde 1994 es investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, es docente de la licenciatura de Arqueología de la misma universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Perfil PRODEP. Bueno, ha sido coordinadora de la Academia de Arqueología y miembro del Consejo Técnico de la Facultad, coordinadora de la Maestría en Antropología de la Facultad de la Antropología de la Universidad Veracruzana y del Cuerpo Académico Estudios sobre Territorio y Patrimonio Cultural. Desde 2020 es directora del Instituto de Antropología, es miembro de la Red de Antropología de la Universidad Veracruzana, es miembro de la Sociedad Mexicana de Antropología y de la Red MIFA, y desde 2021 de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Bueno, ha trabajado en diversos proyectos arqueológicos y adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenos días todavía. Yo les voy a platicar un poco de cómo hemos ido pudiendo trabajar de manera conjunta y de manera interdisciplinaria y un poco más allá. Yo pensaría la transdisciplina, junto con antropólogos físicos, junto con químicos, con especialistas en petrología y en mineralogía, aplicando diversas técnicas de la arqueometría en algunos materiales del proyecto Arqueología del Valle de Maltrata, que ya tengo trabajando ya desde hace bastantes años, podría yo decir, pero que pues el mismo proyecto fue dando, no lo sabíamos realmente, pero el mismo proyecto y el mismo trabajo de campo nos fue dando las pautas para visualizar qué otras posibilidades de análisis, partiendo de la arqueología, digámoslo así, básica, o sea, una prospección y excavaciones, ver la temporalidad, ver las relaciones, en base a los materiales culturales específicamente para ahorita. Presento lo relacionado con la cerámica y lo relacionado con la obsidiana y con los individuos de los entierros. Esto porque empezamos, bueno, vamos conjuntando los planteamientos del proyecto. Es un proyecto, bueno, Maltrata, si me pasa. Ay, no. Bueno, Maltrata es un asentamiento que se encuentra en la parte oeste del estado de Veracruz, en el centro, ya es en zona montañosa, y que pues realmente no había sido mucho, pues no se había trabajado realmente de manera sistemática, pero bueno, surge un proyecto en esta región dirigido por el doctor Carlos Serrano, de manera de conjuntar diversos especialistas en historia, en antropología física, en tecnología, en antropología social y bueno, en arqueología. Entonces esto pues ya tiene pues casi ya 2 décadas de haber iniciado y bueno, yo estuve a cargo de la parte arqueológica. La base principal y con la que empezamos y que de veras pues puede uno decir
pues sí es un poco lógico, pero pues no se había abordado, ¿no? Maltrata, sobre todo para aquí la gente del DF, seguramente que han ido al estado de Veracruz o pasando o ido a la playa, ¿no? En Veracruz, y si bajan por Puebla, pues ven el Valle de Maltrata realmente muy bonito, tiene una panorámica muy bonita, se ve un poblado pequeño, pero justamente la parte geográfica natural de la región permite ver una población que actualmente es realmente pequeña en comparación con la población prehispánica. Y bueno, la idea, el planteamiento inicial de que formaba parte o forma parte de una ruta de comunicación entre la costa del Golfo y el altiplano central. Para el posclásico o para más bien la colonia, cuando empezaron a ver algunos indicios de propuestas de caminos hacia la costa y el altiplano, pues surge, Peter Ries elabora este plano, el historiador, y ve dos rutas, ¿no? Entre la costa y el altiplano, la ruta por Jalapa y la ruta por Orizaba Maltrata. Bueno, aquí tenemos unas vistas panorámicas en donde se ve claramente la topografía de lo que es un valle en un terreno plano delimitado por sierras, por cerros. Y bueno, seguimos trabajando, hicimos el trabajo de campo, empezamos a encontrar mucha cerámica, de veras mucha cerámica. Nos llamó la atención también la abundancia de obsidiana, y lo que inmediato decíamos, bueno, la obsidiana, tenemos ahí el pico de Orizaba a la mano, y bueno, pues así como que la obsidiana pues iba a provenir del pico de Orizaba. Continuamos los análisis y empezamos a ver mucha cerámica de la Naranjada Delgada, que es muy se identifica con el comercio de teotihuacano, y navajillas pues terminadas y sin mucho uso, navajillas verdes. Entonces, bueno, ahí vamos teniendo ciertas evidencias para poder, corroborar o ir sustentando la función de ruta de comunicación. Y bueno, justamente hablando de ayer, en la mesa de ayer, y bueno, la mayoría de las mesas estamos hablando de poblaciones pues pluriculturales, no hablamos ya de poblaciones, de una sola población en algunos lugares, sino que pues todas las evidencias apuntan a que hubo muchos movimientos, ¿no? Y en este caso, pues en la época prehispánica hubo muchos movimientos de población, y el valle precisamente en esta función de ruta de comunicación, pues identificamos materiales del Valle de México, de la región Puebla-Tlaxcala, del sur de Puebla, de Oaxaca, costa del Golfo, con evidencias de estilos olmecas, teotihuacanos, nahuas y aztecas, entre otros, ¿no? Entonces, viendo esta diversidad de materiales, de temporalidades bastante largas, ¿no? Empezamos a identificar ya en excavaciones ocupaciones desde un preclásico medio hasta la colonia, y bueno, una continuidad realmente de vida en el lugar hasta nuestros días. Lo primero que nos llamó la atención por la variabilidad, digamos, de colores fue la obsidiana. Y entonces, independientemente de nuestro análisis tipológico, bueno, aquí es un resumen, empezamos a identificar obsidiana gris veteada, negro veteada, la negra, la verde, con muy poquita la rojiza. Y bueno, en total aquí tenemos, esto solamente para un solo asentamiento, identificamos 18 asentamientos, con diversas temporalidades y con presencia también de estructuras, formando patios, formando plazas, formando juegos de pelota. Y en este caso, digamos, vemos aquí la cantidad de 13.200 y cacho de fragmentos de un solo sitio, y vemos aquí cómo se dividen, ¿no? Cómo fueron definiéndose las cantidades, digamos, a grandes rasgos, en lascas y navajas de diferentes colores, ¿no? Sí nos resalta la obsidiana verde y la obsidiana gris veteada. Entonces, bueno, este es un resumen de cómo empezamos a formar la tipología, visualizando la parte técnica, de cómo fueron elaborados todos los fragmentos que fueron identificándose. De aquí salió una tesis de licenciatura de Silvia Puga,
y Yadira Rivera. Bueno, Silvia, da gusto comentar, bueno, ella está en la Universidad de Zacatecas. Bueno, y sacaron una de las primeras tesis de la Universidad Veracruzana que aborda de manera sistemática y técnica la obsidiana. Bueno, entonces, viendo esta gran variabilidad de materiales, en este caso de la obsidiana, pues dijimos ahí como que hace falta poder definir, si es posible, y ir un poco más allá de una simple tipología a partir del punto de vista macroscópico, pues intentar ver si podemos hacer unos análisis de activación de neutrones para poder definir y ser un poquito más precisos en la procedencia de los materiales, viendo la variabilidad de materiales, de materia prima, de formas, de vestigios de lascas y con esta propuesta de ruta de comunicación. Entonces, bueno, el arqueólogo Octavio Molina, él pues se empieza a interesar en particular en poder hacer estos análisis, toma contacto con el ININ, con la doctora Dolores Tenorio y bueno, se inscribe a la UNAM, se inscribe a la maestría y empezamos a trabajar con la doctora Linda Manzanilla para poder hacer su tesis de maestría. Y bueno, es un poco caro la activación de neutrones, no da para mucho de poder hacer, no sé, 100 muestras o 200 muestras. Realmente se hizo una selección de algunos materiales, también interviene mucho el peso. Habiendo muchas lascas, no dan el peso para poder hacer ese tipo de análisis. Realmente prácticamente se destruye el material. Pero bueno, se buscó, se hizo una selección aproximada de 50 fragmentos y bueno, pues acá vean cómo están, digamos, la famosa gris veteada, no, acá arribita, ahí está. Esta, ¿no? Bueno, las navajas, ¿no? Y bueno, ya después hace sus dendrogramas, esto es un análisis multifactorial. Y bueno, de manera más general o más precisa, mejor dicho, empieza a identificar a través de estos conglomerados la identificación no nada más de materiales del Pico de Orizaba o en caso La Verde, que es mucho más segura de identificar, de Sierra de las Navajas. Entonces vemos que hay materiales también de Otumba, de Zaragoza Oyameles, del Paredón y bueno, las más representativas del Pico de Orizaba y de Sierra de las Navajas. Espero que vea yo bien. Entonces es bastante claro, ¿no? Cómo se van formando, cómo se van comparando con materiales ya identificados. O sea, la doctora Dolores Tenorio ha hecho diversos análisis por una activación de neutrones de diversos yacimientos de obsidiana y entonces esto nos permite pues estar pues casi al 100% de la procedencia de los materiales. Bueno, aquí está mucho más clarita. Ajá, Pachuca, sí veía bien. Entonces, de dos yacimientos que habíamos propuesto en los inicios del proyecto, pues resulta que también tenemos de Otumba, también tenemos de Zaragoza Yameles y Paredón, ¿no? Entonces, esto amplía la propuesta de la ruta de comunicación en donde no nada más se utilizaba la obsidiana del Pico de Orizaba, mucho más cercana al valle, y que la obsidiana de Sierra de las Navajas pues era el tránsito del comercio más el tránsito de otras personas que venían de Otumba y de Zaragoza Oyameles y de Paredón. Entonces esto, bueno, va fortaleciendo, ¿no?, la propuesta inicial y pues no todo es completamente perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque pues sí hay que tener mucho cuidado. Todo esto nos fue conduciendo a lo que sí veíamos desde el nivel macroscópico, a que el material sí hay que tener mucho cuidado en hacer aseveraciones nada más macroscópicas. Sí son tentativas, pero sí en lo posible hay que hacer otro tipo de análisis, en este caso más arqueométricos, para poder definir la procedencia de los artefactos. ¿Por qué? Porque, esperemos que se vea.
No, no me aprendo. Espero que se vea. Por ejemplo, tenemos obsidianas gris veteada y tenemos yacimientos de procedencia del Pico de Orizaba y de Zaragoza Oyameles. O sea, no toda la gris veteada es del Pico de Orizaba, como al principio se pensaba. Tenemos obsidiana negra veteada, procedencia Pico de Orizaba y Otumba. Y así, ¿no? La única que sí es clara es la verde, ¿no? Esa sí no hay pierde. Al parecer, pues de momento ha sido el único yacimiento que a nivel mesoamericano fue explotada con esta obsidiana verde. Entonces, pues sí, eso es una parte para reflexionar y que sí se considera para los siguientes análisis en esta parecido macroscópico, pero que son procedencias de diferentes lugares. Hicimos un recorrido alrededor del Pico de Orizaba y con lo que encontramos pues, yacimientos de obsidiana. Es increíble, de veras, la cantidad de fragmentos de obsidiana que proceden de una mina, posible mina seguramente, muy pequeñita que es esta, ¿no? Y que pudimos identificar. No estoy segura si sea una de las minas que ha trabajado Alejandro Pastrana, pero sí pudimos identificar en todos estos artefactos, en todas estas lascas, algunos fragmentos de navajas terminadas, de lascas en proceso, incluso de nódulos. Hoy vengo. Y bueno, continuamos con el trabajo de Octavio. Identifica en el preclásico, ya a nivel cuantitativo, por otros más fragmentos, materiales, más bien el preclásico. ¿Qué pasa en el preclásico en el valle? Tenemos estos 5 yacimientos que sí nos sorprendieron un poco, sobre todo de Otumba y del Paredón, y que se ven evidenciados en los sitios principalmente del preclásico. Del clásico tenemos dos sitios en la región, en el valle, que serían, le denominamos uno Tepeyacatitla, donde se vio mucho más material relacionado con el clásico, con la naranja delgado y con las formas teotihuacanas. Y a nivel de obsidiana encontramos la Sierra de Pachuca, que era bastante evidente, Otumba y Zaragoza Oyameles. Para el clásico en el otro sitio, porque están distantes, están en los dos extremos del valle, este sitio que se arranca desde el periodo preclásico va manteniendo, cuando menos, del preclásico de acá arriba, cuatro yacimientos. Y en el posclásico vuelve a reducirse. En el posclásico solamente tenemos Sierra de las Navajas, que continúan la producción, continúa el uso, y el Pico de Orizaba y Zaragoza Oyameles prácticamente en su mismo nivel. Entonces son periodos de tiempo que sí tuvieron una organización social diferente, que sí consumieron obsidiana de diferentes lugares, que sí quizá los viajeros dejaban estos materiales, y al parecer en el preclásico hubo mucho movimiento, ¿no? Con este resultado de la activación de neutrones y de los otros materiales que voy a presentar, parece que el preclásico hubo mucho movimiento poblacional, que no fue lo mismo el tránsito para el clásico y para el posclásico tampoco. Entonces, esto es una de las partes bien interesantes, ¿no? Que se van granando, ¿no? Con los planteamientos arqueológicos iniciales, y que con la parte arqueométrica la vamos ampliando. Ahí está. Paso fragmentos para que vean de manera más cercana, ¿no? Lo paso un poquito rápido. Son las muestras que fueron analizadas. Como ven, unas son grises, ¿no? Y que la misma gris o la misma negra puede ser de yacimientos diferentes. Algunos materiales bastante gastados, ¿no? Y me apuro porque ya, ahí está. La cerámica anaranjada delgada, la otra parte. De aquí, José de la Fuente hizo su tesis de maestría, igual en la UNAM. Utilizó láminas delgadas. Su estudio es bastante interesante porque lo hizo bastante extenso a muchos materiales del valle,
bueno, le pasé textualmente, le pasé una muestra bastante grande de las muestras del valle, de todos los tipos cerámicos. Considero que está aún en proceso, la tesis ya terminó, pero sí el análisis debe de profundizarse un poco. De manera general, el resultado inmediato fue que al menos el 75% de los materiales de las arcillas tienen un origen ígneo, ¿no? Entonces, eso, pues, tenemos el pico, ¿no? Que ya sabemos que ha hecho erupción en diferentes años, y bueno, también de estos materiales se hicieron estas muestras que sí nos dieron un poquito de evidencia en cuanto a su composición mineralógica de momento. Sí, tengo que decirlo, hacen falta otro tipo de análisis junto con las láminas delgadas. Ojalá más adelante pudiéramos hacer fluorescencia de rayos X, porque da mucho más información y se puede juntar con los análisis microscópicos, porque solamente la microscopía no es suficiente para poder determinar procedencias o sobre todo procedencias, ¿no? Que era una de las finalidades. Y bueno, entonces me apuro un poquito. Esta es la parte que más se ha trabajado. El equipo del doctor Carlos Serrano, ayer lo vimos, ¿no? Hay bastantes información, hay chicos y chicas de licenciatura y maestría y doctorado que están haciendo análisis de diferentes tipos de toda la bueno, más bien de los entierros del valle. Encontramos una buena cantidad de entierros. No todos son, ayer los escuchamos, no todos están bien conservados, pero otros sí, los cráneos y algunos huesos largos sí han podido permitir diferentes situaciones de la salud de los pobladores. Y en resumen, lo resumo diciendo que sobre todo esta niña tiene una historia muy particular, que con eso voy a terminar. Voy a leer una partecita porque es muy interesante todo lo que han hecho ya a nivel interpretativo, y además que se mete uno a cómo pudieron haber vivido con problemas de salud y cómo también la población o sus familiares la estuvieron cuidando con esas dolencias que realmente son bastante sentidas, ¿no? Bueno, lo hago nada más el resumen. Sí se ve a través de todos estos análisis que han estado elaborando los antropólogos físicos, encabezados por el doctor y por Judith de Ruiz, aquí de Lía. Pues las condiciones de vida no eran muy buenas. Sí tuvieron muchas enfermedades. Quizá la extracción de la obsidiana en el pico y el traslado y realizar los artefactos sí afectó mucho en sus manos, en su espalda, provocando artritis, provocando pérdida de la masa ósea, y el valle, a pesar de que yo decía y sigo diciendo, hay muchos fragmentos, hay muchas evidencias, más bien, hay muchas evidencias de venado, por ejemplo, ¿no? Actualmente el valle es muy rico en siembra de hortalizas, pero en la época prehispánica, pues tenían mucha facilidad de venado. De veras encontramos muchos fragmentos de venado y de instrumentos de venado que pensamos pudieron haber sido pues comidos, ¿no? O funcionar como alimentos. Pero sin embargo, sí hay muchas dolencias, sí hay muchas enfermedades que se fueron evidenciando en los dientes, en la columna vertebral, muchas infecciones, o sea, también la calidad de vida no era muy buena, el cuidado quizá tampoco era, el límite de vida más o menos llega hasta 45 años de todos los individuos que se fueron identificando. Esto ya nada más lo paso rápido. Y pues una gran cantidad de enfermedades que sí, las condiciones de salud eran no muy buenas. Y en base a todos estos análisis, sí quisiera leerlo y espero que me permitan 2 minutitos más.
Dice, tomando en cuenta las manifestaciones clínicas identificadas y el impacto clínico que eran capaces de provocar, se considera que la niña, la que les pasé, sí tuvo que haber recibido algún tipo de cuidado para sobrellevar y recuperarse de algunos de los síntomas de la enfermedad. La etapa temprana de la niña, que debió haber experimentado desde su nacimiento hasta los 2 años, muy probablemente estuvo marcado por síntomas en la piel y en el esqueleto. Por un lado, en su piel seguramente brotaron pápulas, pústulas, condilomas y máculas como consecuencia de un salpullido. A su vez, en las vías respiratorias altas es muy probable que comenzara una infección crónica en forma de sinusitis, lo cual produciría escurrimiento nasal e inflamación. Para que estas lesiones no se infectaran, fue necesario que sus cuidadores la limpiaran, lo cual se alinea con una de las constantes del cuidado, la limpieza de los tejidos. Asimismo, la pseudoparálisis impedía que la niña se moviera, por lo cual también requería asistencia para movilizarse. Ya nada más está uno imaginando cómo pudo vivir así. Durante esta primera etapa de su vida, era normal que la niña recibiera cuidados en forma de soporte directo como cuidado parental, que con seguridad le brindaron algunos individuos cercanos a ella, posiblemente sus padres, hermanos o familiares. Sin embargo, su condición de salud habría sido evidente para estas personas, quienes decidieron continuar con su cuidado. Cabe resaltar que dado que la niña presenta una infección congénita, al menos su madre también padecía treponematosis, pero igualmente pudieron enfermar otros familiares cercanos. Cabe destacar, dado que la niña sobrevivió hasta los 7 u 8 años, es seguro afirmar que el cuidado descrito anteriormente resultó ser efectivo. Sin embargo, dichos síntomas muy posiblemente dejaron estragos en la piel y en los huesos, tal como lo evidencia la pseudotibia en sable, el signo de Hikomenaki y la periostosis. En particular, el arqueamiento de la tibia pudo haber afectado ligeramente la marcha de la niña, la cual aún así podría haber caminado por su cuenta. En cambio, podemos afirmar que la rinitis no pudo ser controlada, pues en la cavidad nasal se encontraron lesiones activas de la enfermedad. Y así muchos, sigue el texto que está largo, mejor se les paso la bibliografía, pues así fue, digamos, una reconstrucción de cómo padeció tanto la niña como la familia. Y la niña, con todos estos cuidados y con las evidencias arqueológicas, el entierro se encontró boca abajo, con las piernas flexionadas, con material, con una vasija casi completa, muy bonita, un florero de la naranja fina, de procedencia zapoteca, de la zona de Oaxaca, más muchas figuritas con rasgos olmecas y otros con rasgos del altiplano. Y además, pues también los huesos de animal. Entonces, pues desde que la encontramos dijimos, no, bueno, pues esta es una niña con alto rango que está evidenciada con todos esos materiales culturales. Viendo toda su situación de enfermedad, pues fue una niña que le tuvieron que dar muchos cuidados, la familia le dedicó mucho tiempo para poder hacer que viviera cuando menos hasta los 7 u 8 años y solamente pues se podía hacer con alguien que de veras pudo haber tenido una herencia particular en su rango social. Entonces, bueno, así pasa, así conjuntamos, ¿no? Y vemos esta transdisciplina entre la arqueometría y las interpretaciones que podemos hacer desde la obsidiana, desde la cerámica, desde los materiales óseos, con este lugar que, bueno, que a mí me ha dado mucho gusto trabajar. Y muchas gracias. Bueno, continuamos con la última presentación de esta mesa. El doctor Jesús Javier Bonilla Palmeros va a platicarnos sobre la ponencia que se llama Estudio Interdisciplinario del Altepe en Coatepec, Veracruz. El doctor es originario de Coatepec, Veracruz,
Cursó en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana la licenciatura en Antropología con especialidad en Arqueología. Cuenta con maestría y doctorado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 1990 es profesor de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, donde imparte varias experiencias educativas. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, donde promueve 2 líneas de investigación en torno a los estudios de la imagen de tradición mesoamericana, una de ellas relacionada con los estudios de códices, escultura, pintura, mural y cerámica. La segunda línea relacionada específicamente con el estudio de la iconografía en la indumentaria tradicional indígena. Ha generado a través de estas líneas de investigación más de 75 tesis a nivel licenciatura y posgrado, y bueno, él también es autor de varios libros. Entre sus últimas publicaciones está el libro de Patrimonio, Memoria e Imágenes de Coatepec, Veracruz, publicado en 2022, y bueno, los que no le dio tiempo de agregar, pero hemos sido testigos de su producción en 2023 y 2024. Entonces, bienvenido, doctor. Buenos días todavía. Muchas gracias a los organizadores de este evento por la atención de invitar a un servidor. Nos vamos a acercar a un proceso de larga duración en el que pues veremos una serie de materiales culturales que nos permiten acercarnos a la concepción del Altépec en el centro de Veracruz. Principalmente bajo la acepción de contenedor del preciado líquido de los bienes en cuanto a una configuración geográfico-simbólica, y con base en el estudio de materiales que pueden ser analizados desde diferentes enfoques disciplinarios. ¿Cómo va? Es allá. Es que no nos dijo. Ya. ¿Cuál apretaste? Bien. La ciudad de Coatepec se encuentra a 8 kilómetros de Jalapa, capital del estado de Veracruz, ubicado en el centro de este estado. Vamos a encontrar que el municipio de Coatepec ha sido habitado en diferentes momentos desde la época prehispánica. Tenemos evidencias de una primera ocupación en la parte oriente de la actual ciudad, lo que conocemos como el sitio de Campo Viejo. Ahí vamos a tener materiales culturales que corresponden tanto al grupo local como a materiales que nos evidencian una interacción con grupos del sur de Veracruz, del altiplano central. De ahí tenemos hacia los inicios del clásico la desocupación de este sitio y una nueva ocupación hacia lo que es el clásico tardío, lo que es el epiclásico, donde vamos a encontrar que entre los materiales culturales destacan las representaciones de ofidios. Tenemos toda una serie de esculturas que nos remiten a este tipo de representaciones zoomorfas, así como algunos sellos donde podemos detectar la presencia del culto a Quetzalcóatl. Aquí tienen ustedes un ejemplo de estos materiales culturales del clásico tardío, una gran escultura, la cabeza de un ofidio en la escuela local, pues que nos permite detectar cómo hacia el clásico tardío toda una iconografía en torno a los ofidios está presente en diversos materiales como el complejo yugo palma hacha, estas esculturas monumentales y, como bien les comenté, algunos sellos donde está presente la iconografía de Quetzalcóatl. Bien, vamos a encontrar que hacia lo que viene siendo el epiclásico, el sitio de Campo Viejo es abandonado.
parece ser que la población se movilizó a la parte alta de lo que ahora es el actual municipio, en concreto un sitio que identificamos como Coatepec Viejo actualmente. Pues bien, el profesor José Luis Melgarejo Vivanco identificó en el Códice Vindobonensis toda una serie de topónimos que corresponden a sitios del centro de Veracruz, aunque es necesario que aclare que investigadores que centran sus estudios en los códices mixtecos niegan la posibilidad de que el Códice Vindobonensis tenga información de la costa del Golfo. Y aquí podemos observar el topónimo que identificó el profesor José Luis Melgarejo Vivanco en cuanto al asentamiento de Coatepec. Un cerro con una extensión hacia su parte derecha que conforma el cuerpo y las fauces de la serpiente, y la parte superior del cerro nivelada, donde podemos observar un templo en cuyo interior pues tenemos una bola de copal ardiendo, lo que denota pues la sacralidad del espacio. Otro documento donde también se encuentra presente el topónimo de lo que denominamos Coatepec Viejo corresponde al Códice Chapultepec, un códice cuya primera versión fue pintada en el año de 1584, 12 años después de que un grupo de indígenas principales dieron sus testimonios a favor de Chapultepec como dueño de las tierras que habían sido invadidas. Pues bien, dentro del territorio de Chapultepec vamos a encontrar una franja amarilla que delimita y marca los linderos de dicho territorio, y fuera de esta franja amarilla vamos a tener los topónimos de aquellos pueblos con los que colindaba su territorio, y que casualmente los señores principales de cada uno de estos asentamientos con los que colindaban las tierras de Chapultepec participan como testigos en todo un proceso, litigio de tierras, 1572, cuyo expediente se encuentra en el Archivo General de la Nación. Ahí se menciona que 3 viejos indios principales de Coatepec dieron su testimonio a favor de Chapultepec. Y aquí podemos observar, dentro de la iconografía del poder, el Tepoztlali, cómo fue desplazado por esta silla de tipo europeo, y podemos observar el perfil del cerro, así como 2 elementos que nos marcan el nombre del topónimo en cuanto al asentamiento primigenio y el que posteriormente se va a fundar como producto de la reducción de la población indígena. Un madero, Coahuit, una serpiente, ¿sí? Coat, y nos está remitiendo al nombre de este asentamiento. Coatepec, en el Cerro de la Culebra, Cuautlatepec, en el Cerro Arbolado. Porque vamos a encontrar que este asentamiento, ubicado en la parte alta del actual municipio de Coatepec, se ubica en un cerro nivelado. Todavía se conservan los restos de 5 construcciones, de 5 basamentos que fueron construidos con lajas de minas cercanas y unidos con lodo. Entonces ahí podemos ver cómo se corresponde en parte las características de este asentamiento, de su centro ceremonial, con las del topónimo que tenemos en el Códice Vindobonensis. Pues bien, vamos a encontrar ya para el periodo colonial que se establece en la ciudad de Jalapa el convento de San Francisco. Para eso tenemos que remontarnos al siglo XVI, se ha dado como fecha 1533
para iniciar la construcción de este convento, y tenemos otra fecha posterior porque el convento resultó seriamente afectado por un temblor de tierra, y en 1555 se está reconstruyendo este convento, se amplió la extensión del mismo, y vamos a encontrar que en ese momento los frailes del convento de San Francisco están movilizándose para evangelizar a los grupos nahuas ubicados en el flanco oriental del llamado Naucalpantépetl, que ahora conocemos como Cofre de Perote. Entonces, de acuerdo con los datos que registró en 1864 el cura Antonio Mateo Rebolledo, refiere que en 1555 se inicia el proceso de evangelización. 5 años después se da por concluido este primer acercamiento y movilizan a los indígenas hacia la parte baja, en un pequeño vallecito al pie de un cerro que actualmente conocemos como Cerro de las Culebras, pero que en aquel entonces recibía el nombre de Cuautlatepetl. Entonces, ¿qué tenemos? Que para la fundación del pueblo de indios de San Jerónimo Coatepec en 1560 buscan que estén presentes los mismos rasgos geográficos que tenemos en el lugar de origen, en el sitio primigenio, el asentamiento prehispánico, el cerro, el centro ceremonial en la cima y la posible presencia de una cueva. Entonces ahí tendríamos la concepción cerro, cueva, adoratorio. Tenemos varias referencias de este asentamiento, de este pueblo de indios de San Jerónimo Coatepec, para empezar en la relación de Jalapa de 1580, después en la visita que hizo Antonio de Ciudad Real hacia la región en 1589. Entonces el pueblo de indios ya existía como tal, ¿sí?, en la segunda mitad del siglo XVI. Bien, vamos a encontrar que es ratificado este asentamiento en el año de 1600 y unas décadas después, 1694, se eleva al rango de parroquia la iglesia local. Entonces eso va a implicar una serie de cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Que se decida refundar nuevamente el pueblo, un poco más abajo, en terreno más plano, terreno que fue donado por los dueños del ingenio de San Pedro Buenavista. Establecen como punto central el espacio donde está actualmente la parroquia y hacia las 4 direcciones miden 500 varas en ese entonces. Posteriormente van a aumentarlas con el tiempo, pero 500 varas hacia las 4 direcciones. Entonces tenemos la refundación 1702. ¿Y qué pasa en 1702? Pues vamos a encontrar que se inicia la construcción del templo parroquial. Pero ya es una construcción de grandes dimensiones, a diferencia de lo que debió de ser la antigua capilla. Y este templo parroquial va a ser construido por la comunidad indígena. ¿Qué tenemos en los archivos parroquiales? De entrada, tenemos un expediente muy temprano en el que están registrados los nacimientos, los matrimonios y las defunciones en lengua náhuatl. Y este primer expediente, que en realidad se trata de un expediente conformado por lo que se logró salvar
de otros tantos legajos, porque en 2 ocasiones cayó un rayo en el curato, se incendió. Y entonces lo poco que pudieron recuperar de estos primeros legajos conforman un primer expediente que va de 1593 a 1643. ¿En qué estriba la importancia de este expediente? Al hacer la traducción del náhuatl al español de estos registros de nacimientos, de casamientos y demás, podemos detectar la pervivencia del tonal poguali hasta bien entrado el siglo XVII. Caso muy diferente aquí al altiplano, donde los frailes se dieron cuenta que el tonal poguali, ese calendario sagrado de 260 días, era lo que le daba sustento a todo el culto de dioses, ofrendas, autosacrificios y rituales. Entonces, vamos a encontrar que se dieron a la tarea de hacer desaparecer ese calendario y por consiguiente abatirnos el culto a todo ese conjunto de deidades que integraban el panteón local. Pero aquí, en Coatepec, tenemos estos registros hasta 1643, en el año en el que dejaron los frailes franciscanos de Jalapa el templo a los integrantes del clero diocesano. Aquí tenemos un ejemplo, 24 de noviembre de 1602, Juan Xochigua, o sea, el que posee las flores, Impilcintli y Nomocuatequi, o sea, le di agua, lo bauticé a Juan Xochigua, el que posee las flores. Y Nitatzin y Toca, su padre de nombre, Juan Tecpatl. Y Ninami y Toca, Magdalena Acat, caña. Entonces, el padre Juan Cuchillo, de sacrificio, su madre Magdalena Acat, caña. Y ni padrino y toca Juan Sánchez, y ni madrina y toca de nombre Ana Xochitl, Ana Flor. Firma Fray Marcos Martínez. Y vuelvo a repetir, 24 de noviembre de 1602. Alguien me diría, bueno, aquí tenemos la combinación del nombre cristiano con el nombre indígena, tal y como nos lo refiere Fray Diego Durán en su obra, que menciona que los indígenas adoptaron la costumbre de solicitarle a los sacerdotes que junto con el nombre cristiano fuera el nombre indígena. Y estamos hablando de 1579, año en el que Fray Diego Durán está redactando su obra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La presencia del tonal poguali, y esto va en relación con lo siguiente, que vamos a encontrar que el templo parroquial está orientado y se alinea 2 veces al año con la salida del sol. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño espacio para ver cómo de manera recurrente está presente en diferentes momentos esta concepción del cerro, cueva, templo. Para empezar, lo tenemos en el asentamiento primigenio, hoy conocido como Coatepec Viejo, ubicado en las estribaciones del Cofre de Perote, aproximadamente unos 10-12 kilómetros al poniente de la ciudad de Coatepec. La fundación del pueblo de indios en 1560, en el llamado Plan del Cerro, al pie del cerro de lo que ahora conocemos, el Cerro de las Culebras, y donde podemos observar toda una serie de cuevas. O sea, están buscando que los rasgos geográficos simbólicos del sitio primigenio estén presentes en esta fundación. Y una refundación en 1702, en el que se empieza la construcción del templo parroquial. Y bueno,
tenemos toda una serie de documentos en el centro de Veracruz que nos permiten acercarnos a esta concepción del Altépetl, del Hueyaltépetl. Aquí tienen ustedes en pantalla el Códice de Chiconquiaco. En el Códice de Chiconquiaco observamos la sierra, pero al pie de la sierra tenemos un icono que podemos leer, Huey, Atl, vean como la base es del mismo color que los ríos, Tepetl, pero como el cerro tiene escalinatas. Están concibiendo el cerro, ¿sí?, como un adoratorio y nos está dando la lectura Hueyaltépetl. Y todos los pueblos que integraban este Hueyaltépetl, encabezado por Chiconquiaco, están distribuidos en todo alrededor. Entonces tenemos Chiconquiaco, Miahuatlán, Yecuatla, Chihuitlán, tenemos aquí Atepetlán, Ocelotlán y Acatlán. 7 pueblos integraban esta unidad político-territorial que, si comparamos con la cartografía actual, debió de abarcar más de 750 kilómetros cuadrados. Pero este códice tiene una escena en la parte posterior que vamos a ver más adelante. Otro ejemplo de un documento cercano a Coatepec es el mapa de Santa María Magdalena Xicoximalco, que comparte linderos con San Jerónimo Coatepec. Aquí podemos observar el Naucalpantépetl, o sea, el Cerro de los 4 Lados, o Cofre de Perote. Vean el achurado con pinceles muy gruesos, pero formas semicirculares al pie de este cerro, del cual salen 2 grandes ríos, el Huehueyapan, que marca los límites con Coatepec, y el Xoloapan, que marcaba los límites con el antiguo señorío de Izhuacán de los Reyes, que posteriormente presenta una subdivisión y ahora se comparte con Teocelo y con Izhuacán. Pero aquí podemos ver el Naucalpantépetl, ¿sí?, y el achurado muy burdo. Tenemos una serie de construcciones religiosas: Santa María Magdalena Xicoximalco, San Francisco Xicoximalco, San Miguel y San Marcos. Pero vean cómo presentan el achurado estas construcciones religiosas. Es más, el cerro es Naucalpantépetl, el cerro de los 4 lados, y aquí la estructuración de la cabecera de este señorío, que es Santa María Magdalena Xicoximalco, implica 4 construcciones y con el achurado. Tenemos otros documentos cartográficos, como el de Maztlatlán, cercano a la ciudad de Jalapa, donde podemos observar cómo estas comunidades indígenas hacen una superposición entre el cerro como contenedor y la construcción religiosa. Y entonces tenemos cerros con cruces, con puertas y ventanas. Aquí pueden ver que se trata de un cerro porque tiene la base que es distintiva de la representación tradicional mesoamericana. Aquí tenemos otro ejemplo para el Molonga. Me voy rápido porque ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? Tenemos otro documento cartográfico utilizado para resolver problemas territoriales entre San Juan y San José Miahuatlán. Vean las construcciones religiosas, vean las acroteras. Supuestamente estas son construcciones religiosas que representan a cada pueblo, pero vean la forma que tienen, o sea, así como zoomorfizada, una proyección de lo que sería la parte baja de una fauce. Han de decir, se necesita tener
¿cómo dicen? Imaginación. Bien, el templo parroquial. Si hacemos un estudio desde la arqueoastronomía, vamos a encontrar que está alineado con las salidas del sol 2 veces al año, 14 de febrero y 27 de octubre. 255 días entre la primera alineación y la segunda. Pero no nada más se trata de una alineación, ¿sí?, solar, en el que el sol sale atrás del cerro Tepeapulco, se alinea con el templo parroquial, sino que también el templo parroquial mira hacia el Naucalpan-Tepetl, hacia donde se encuentra el asentamiento primigenio. Y déjenme decirles que este templo tiene un eje de 13 grados con 30 minutos al este del norte, similar al de muchas construcciones prehispánicas, de ahí que se alinea. Pero este eje va en relación con el pórtico que presenta colmillos. Y tenemos en el solsticio de verano a mediodía una hierofanía en el que la sombra de los colmillos van creciendo hasta llegar al suelo. Y todavía conservamos en la tradición oral historias que nos remiten a Juan del Monte, a ese cazador que en la noche de San Juan se interna en el interior de una cueva siguiendo un venado. De repente ve una luz al fondo, hay mucho maíz, frijol, calabaza, agua y sobre todo dinero. No se los cuento porque tengo tiempo muy limitado. Pero aquí está el anverso del Códice de Chiconquiaco. Los totonacos salieron de Chicomostoc, lugar 7 cuevas, la cueva con colmillos. Son 7 señores, cada uno fundó un pueblo, los 7 pueblos que les mencioné. Aquí tienen un acercamiento mayor. Vean el cerro cueva, ¿sí?, con colmillos, es el arquetipo primigenio. Los 7 señores y la fundación de 7 pueblos. Y bueno, pues hay una comparación entre la representación de un códice de la Sierra de Chiconquiaco y el pórtico que tenemos en la iglesia de San Jerónimo. Tenemos toda una serie de mitos, ¿sí?, historias en la tradición oral que nos remiten al cerro lleno de agua. Es más, los mismos coatepecanos hasta la fecha siguen comentando que San Jerónimo vive en Coatepec Viejo, que vive en una cueva, que ahí tiene sus bienes. Y cuando les pregunta a uno cuáles bienes, maíz, frijol, agua. Y si cumplimos con la fiesta de San Jerónimo nos da de todos esos bienes. Porque déjenme decirles que el pueblo de indios fue fundado por las hijas de San Jerónimo, las familias del sitio primigenio. Y bueno, una de las ofrendas que hasta el presente se le siguen haciendo a San Jerónimo en su fiesta patronal, la famosa bajada de los arcos, unos retablos florales que se bajan el día 29 de septiembre, no tardando, en las vísperas de la fiesta de San Jerónimo, podemos encontrar una iconografía muy variada. Pero la que predomina en el arco mayor, que es el regalo que le da el pueblo de Coatepec a su entidad tutelar, lleva la cueva de San Jerónimo. Dentro va la imagen de San Jerónimo y el león. ¿Cómo explican los coatepecanos eso? De la siguiente manera. Cuando llegaron los españoles a Coatepec Viejo, le construyeron una iglesia a San Jerónimo. 3 veces lo bajaron a su iglesia y al día siguiente ya no estaba. Esas mismas 3 veces se regresó al lugar del origen. Entonces San Jerónimo les dijo: yo no voy a irme al pueblo, pero les voy a mandar a mis hijas, que ellas vivan en ese pueblo, pero que siempre se acuerden de mí como el dueño de todas estas tierras, y que se acuerden haciéndome una fiesta cada año.
Entonces, ¿qué tenemos? Que para llevar un seguimiento de esta concepción del cerro, cueva, adoratorio, pues tenemos que abordarlo desde materiales arqueológicos, de fuentes documentales escritas en lengua náhuatl, a través de los códices, el dato también producto de la arqueoastronomía en relación con el templo parroquial. Y bueno, aquí tenemos una alegoría del cerro, en cuyo interior, pues, de esa cueva está el frijol, el maíz, el agua. Y si alguien se llega a acercar mucho a esa cueva, San Jerónimo se convierte en león, pero no es un león cualquiera, es un león de puntas de pino, de dientes de tencho, y la intención es perder a la gente en el monte, que no se acerque a la cueva de San Jerónimo y que se sigan conservando los bienes que la entidad tutelar otorga a sus hijos. Muchas gracias. Perdón. Gracias, doctor. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Me parece que viene otra mesa en este mismo lugar. Únicamente, bueno, si hay preguntas podemos platicarlas después de la mesa o aquí afuera. Únicamente dar las gracias. Creo que estas 4 ponencias pues muestran un poquito, ¿no?, de la diversidad, de que ante esta diversidad de complejidades, pues que se amerita o se requiere la formulación, reformulación, aplicación de enfoques teóricos, modelos, métodos, técnicas interdisciplinarias, pues para la explicación, investigación y salvaguarda que llevamos a cabo pues desde la arqueología en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.